arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Cuando acudimos, invitados por el Señor, a su mesa, recordemos que solo podemos presentarnos adecuadamente ante Él si tenemos la misma disposición de aquel publicano que presenta a Jesús en una parábola, que ante el Señor tan solo acertaba a decir: ten piedad de mí, que soy un pecador. Nos dice Jesús que éste salió de allí siendo agradable a Dios. Así pues, empecemos nosotros haciendo lo mismo con sinceridad y humildad desde el fondo del corazón para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo que residen en Filipos, con sus obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que os recuerdo. Siempre que rezo por vosotros lo hago con gran alegría, porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza, que el que ha inaugurado entre vosotros esta buena obra la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Esto que siento por vosotros está plenamente justificado. Os llevo en el corazón, porque tanto en la prisión como en mi defensa y prueba del Evangelio, todos compartís mi gracia. Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero, en Cristo Jesús, y esta es mi oración, que vuestro amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de fruto de justicia por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Grandes son las obras del Señor, grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son su obra, su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía, y tomando la palabra dijo a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto. Palabra del Señor. Durante su primer viaje misionero, San Pablo no había salido del continente asiático. Se había desarrollado todo él en la zona que entonces llamaban Asia Menor y que hoy es Turquía. En el segundo viaje misionero, cuando llega hasta la costa, al lado del Bósforo, tiene un sueño. Él pensaba seguir haciendo también la evangelización del Asia Menor, pero tiene un sueño en el que se le presenta un habitante de la región de Macedonia, al otro lado del Bósforo, que le decía: ven y ayúdanos. Él interpreta que es el Señor quien le pide que pase al continente europeo y que empiece o siga allí la evangelización. Efectivamente, toma un barco, desembarca en una pequeña ciudad llamada Neápolis y se adentra en tierra. Llega muy pronto a una ciudad que era entonces un nudo de comunicaciones, que era Filipos. Allí se entera de la comunidad judía, qué es lo que hacía, dónde estaban, y se entera de que se reunían junto a un arroyo para hacer su oración, y allí se presenta él para anunciarles a Jesucristo. De aquella predicación surgieron los primeros cristianos, los primeros creyentes, que pronto formaron una comunidad más numerosa, tanto que provocó una vez más la reacción airada de los judíos, que entendían lo que Pablo predicaba como una herejía. Lo persiguieron y tuvo que salir huyendo de allí. Pero va a conservar durante toda su vida un cariño inmenso a los cristianos de Filipos, a los filipenses. Se nota en el tono con que ha comenzado la carta que hoy hemos leído, su carta a los filipenses, donde varias veces alude al cariño inmenso que les tiene en Jesucristo el Señor. Van a ser ellos los que le van a sostener, incluso económicamente, a lo largo de su vida misionera. Lo dirá a otros cristianos en otras cartas. Está orgulloso de ellos porque han aceptado el Evangelio y lo están viviendo, y San Pablo pide para ellos que el Señor termine la obra que ha comenzado hasta que llegue el día de Jesucristo. Y es que una comunidad cristiana tiene como fin esto, el crecer en sensibilidad, dice San Pablo, para comprender y vivir los valores del Evangelio. Se trata de crecer en la fe, crecer en la esperanza y sobre todo crecer en la caridad, que es la virtud que va a permanecer por toda la eternidad. La caridad, el amor, el que nos sostendrá durante toda la eternidad.
Esto es lo que hoy sigue vigente para nosotros. Ser cristiano no consiste tan solo en realizar unos actos de piedad más o menos sinceros, o de tener un pequeño código de conducta al que se le hace caso sí o no según convenga. No, se trata de un crecimiento integral de la persona, de una transformación, había que decir, una transformación en Cristo. El librito tan conocido de la imitación de Cristo nos está diciendo que de eso se trata, de que copiemos la imagen de Cristo en nuestra vida para que nos parezcamos cada vez más a Él, lo que Él piensa, lo que Él dice, lo que Él hace. Y es que justamente esto es ser cristiano. Cuando éramos niños y aprendimos el catecismo, se decía allí en la respuesta de a qué es ser cristiano, la pregunta ¿qué es ser cristiano?, decíamos que es ser discípulos de Cristo, es decir, aprendices de Jesucristo. Y se trata, por lo tanto, de aprender de Él. Por eso para nosotros es tan importante su palabra, como lo es también la meditación de sus misterios, porque todo eso tenemos que asimilarlo y vivirlo en nuestra vida. Y así, por eso, escuchar las cosas tan rotundas que dice Jesús debería de despertar en nosotros un continuo examen de conciencia. Hoy se enfrenta una vez más a un grupo de personas que están atentos, porque era sábado, a ver si cura en sábado o no. ¿Por qué esa aprensión a la cura en sábado? Porque en su interpretación del descanso del sábado, un mandamiento que ciertamente el Señor les había dado, ellos habían tergiversado el sentido auténtico. La primera intención del Señor al establecer el descanso del sábado es dedicarle a Él tiempo, dedicárselo también a las tareas espirituales, dejar a un lado las tareas de cada día, dejar descansar no solamente a los dueños de las tierras, sino también a sus criados y a sus bestias, a sus animales, y de esta manera poder tener tiempo para dedicarlo más intensamente al Señor, al encuentro con el Señor, un alimento importantísimo para vivir el resto de la semana orientados hacia el Señor. Pues esto, lo del no trabajar en sábado, lo habían interpretado de tal manera que estaba codificado absolutamente todo lo que consideraban trabajo y lo que se podía hacer. Por ejemplo, andar. Había una cantidad de pasos, los tenían que contar para saber cuántos pasos podían dar en sábado. Recordó que en el Evangelio, cuando van a hacer el entierro de Jesús, se habla allí de la distancia que se permite caminar en sábado. Y es que, ya digo, había que contar, porque si pasabas de esa cantidad de pasos, ya estabas trabajando. Como incluso hoy los judíos ortodoxos consideran, por ejemplo, apretar un botón, lo consideran trabajo. Por eso no encienden ni apagan las luces en el sábado. Las dejan encendidas desde el día anterior y las apagan al día siguiente, porque apretar un botón es trabajar. Y ahí si ven algún turista apretando el botón de una cámara de fotos o apretando el botón de un ascensor, porque eso es trabajar. Esas concepciones absolutamente desviadas de lo que era la intención de Dios, es Jesús mismo quien las va a poner de manifiesto. Y aquí, con una simple comparación, pues les ayuda a entender, o sea, no se puede de ninguna manera curar a un ser humano en sábado porque lo consideráis trabajo, pero si vuestro buey o vuestro asno, si os cae a un pozo, ¿qué hacéis? ¿Lo dejáis si es sábado que se muera, que se ahogue? ¿O lo sacáis? Evidentemente, a nadie le interesaba perder un animal que les costaba mucho dinero, y lo sacaban. Eso no lo consideraban trabajo. Pero liberar a un ser humano de su enfermedad, sí. Todo esto Jesús lo pone de manifiesto porque
se ve con toda claridad los recovecos del corazón humano, cómo por egoísmo terminamos interpretando a nuestro favor todo y centrándonos en cosas que son secundarias o que no son las más importantes. Es Jesús mismo también quien les va a hacer ver cómo el amor, la caridad, es el centro de todo. Hace pocos días escuchábamos que le planteaban de nuevo la pregunta: ¿cuál es el mandamiento principal? Y Jesús responde, pues como ellos sabían muy bien: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. De tal manera que Jesús pondrá en alguna ocasión como ejemplo de lo que significa amarse a uno mismo o amar: no hagáis a los demás lo que no os gusta que os hagan a vosotros, o al revés, haced con los demás lo que os gusta que hagan con vosotros. Es una norma que, si supiéramos plantearla en todas las situaciones de nuestra vida, nos ayudaría a descubrir cómo se vive en realidad la caridad y qué significa amar en nuestra vida. Pues eso es justamente lo que necesitamos para que nosotros y nuestras comunidades cristianas cumplan su objetivo: crecer continuamente en valores, en el amor a Dios, el amor a los demás. Y esto solo es posible, no lo olvidemos, si vivimos muy unidos a Jesucristo. Él es la vid, nosotros sarmientos, y lo mismo que las ramas que se arrancan del tronco ya se secan, no dan fruto, si nosotros no vivimos una intensa vida espiritual. Y eso significa de relación profunda con el Señor, no una relación superficial. No se trata de recitar a tontas y a locas y sin pensarlo muchos rezos, que no. Se trata de que de verdad establezca una relación con el Señor, donde no solo nosotros hablemos y le digamos y le pidamos cosas, sino que dejemos que Él nos hable también. Y eso lo hace a través de su palabra. Por eso es tan importante para nosotros la oración que se llama mental o de meditación. Leer un texto del Evangelio, por ejemplo, y darle vueltas, rumiarlo, descubrir qué es lo que está ahí ocurriendo y qué me está diciendo a mí el Señor ahora, en este momento de mi vida, para que yo le obedezca. Porque se trata ante todo de que nosotros hagamos la voluntad del Señor y no que Él haga la nuestra, que es lo que muchas veces pretendemos en nuestras oraciones. Nosotros somos los que tenemos que aprender y obedecer. Y eso es lo que nos hará crecer, como San Pablo pedía a su comunidad de cristianos de Filipos. Acudamos con plena confianza al Padre, que quiere que lleguemos a nuestra meta. Por la Iglesia, para que siga creciendo en sensibilidad, para apreciar los valores evangélicos y crezca la fe de sus fieles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la Iglesia, para que encuentren en todas partes colaboradores en la obra del Evangelio, de forma que se conozca y se ame cada día más a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobiernos de las naciones, para que en esta difícil situación dejen a un lado las ideologías y los partidismos y se pongan honradamente al servicio del bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los fieles cristianos, para que entiendan que la gran virtud de la caridad está por encima de los planteamientos egoístas de la vida y exige de todos renuncias y sacrificios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están sufriendo severamente las consecuencias de esta pandemia, los enfermos y los sanitarios, los que se quedan en paro y los que tienen que cerrar sus negocios, los ancianos aislados en residencias u hospitales y los que agonizan en soledad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los fallecidos,
para que el Señor los conduzca a ver su rostro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. A tus manos misericordiosas encomendamos nuestras múltiples necesidades, con la confianza que nos infunde tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad, para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jorge y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Vamos a insistir una vez más ante nuestra Madre la Virgen para que interceda por nosotros y la situación penosa que estamos viviendo. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos. Bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de que tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de estos momentos de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Podéis ir en paz.